Hola a todos, muy buenos días. Soy Darío García. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Como siempre, vamos a esperar un par de minutos a que el resto de inscritos puedan acceder y mientras tanto, pues bueno, vamos a comentar básicamente poquitos puntos de interés que tenemos hoy, a excepción de, lógicamente, el desarrollo de la guerra comercial, el desarrollo de los mercados después de la decisión de bajada de tipos de interés de la Reserva Federal. Hemos sabido que también China ha bajado los tipos de interés, algo que no se esperaba que hiciera, porque tiene una política más de inyectar liquidez imprimiendo billetes en lugar de bajar el precio del dinero. Pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar a que llegue el resto de inscritos. ¿Todo ok por lo que me comentáis? Perfecto. En un par de minutos empezamos. Gracias. Venga, pues empezamos. Me presento de nuevo, soy Darío García, muchos ya entiendo que me conocéis, sois habituales en el Morning Meeting, por lo que os doy la enhorabuena y os lo agradezco. Estamos en la última sesión de la tercera semana de septiembre, nos queda todavía una semana más por delante y un lunes, que es cuando acaba el mes, un lunes 30. Seguimos con la resaca, básicamente, de la decisión de tipos de interés de Estados Unidos después de las caídas que hubieron el propio miércoles por la tarde. Ayer experimentamos grandes subidas de cara a posicionamientos de las próximas decisiones que tome el Banco Central americano, la Reserva Federal, por lo que vimos grandes subidas en el sector bancario y, de hecho, ayer algunos de vosotros asististeis al seminario que di en directo a las 5 de la tarde para intentar desgranar qué consecuencias ha tenido, al menos en las apenas 24 horas que habían pasado, pues esa decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Nos centramos en el sector bancario y sobre todo en el español, que fue el que más subió de media a nivel mundial, algo que, bueno, pues es algo, no es excepcional, pero sí es alarmante porque denota la falta de consistencia que tiene el sector bancario español a nivel global, tanto por precio de acción como capitalización bursátil por número de acciones. Pues lógicamente hay determinados datos fundamentales que los bancos españoles pues no pintan nada bien. En este sentido, pues, ¿cómo arrancamos la sesión? Empezamos con signos mixtos, tendencia negativa en Asia. Hemos visto y han penalizado los índices chinos a la decisión del Banco Central de China de bajar los tipos de interés del 4, vamos a ver cuál era, el 4, del 4,25%, si no recuerdo mal, al 4,20. Lo han bajado apenas 5 puntos básicos. Es muy poquito, pero teniendo en cuenta el tamaño de la población, el tamaño de los billetes en circulación y el tamaño que tiene a nivel comercial China a nivel internacional en el tema del comercio, pues lógicamente eso los ha penalizado.
¿qué es lo que ha hecho? Pues lógicamente intentar contrarrestar la devaluación vía baja de tipos de interés e inyecciones de liquidez, que recordemos que también hizo la Reserva Federal. Perdón, ahora lo veis. No he movido nada del gráfico, ¿de acuerdo? O sea que no os preocupéis que no os habéis perdido nada. Gracias por el aviso. Gracias. Venga, pues seguimos. El tema es ese, que China normalmente cuando ha querido intervenir su moneda o bien ha prefijado un tipo de cambio límite con el euro, con el dólar, perdón, que fue lo que Donald Trump denunció en su momento. Y en segundo lugar, normalmente lo que ha hecho es inyectar liquidez, es decir, imprimir billetes para abaratar el precio del yuan o del renminbi en función de qué tipo de negocios hagan, si son internos o externos, para contrarrestar la pérdida de competitividad respecto a otras divisas. Hacía mucho tiempo que China no bajaba los tipos de interés y, lógicamente, pues hemos visto este revulsivo en Asia. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos ahora en Europa? Pues como podemos ver en Forex, por tener el primer dato fundamental, tanto el franco suizo como la libra esterlina siguen fortalecidas después de que sus respectivos bancos centrales decidieran no bajar los tipos de interés, dejarlos como estaban, que en la coyuntura en la que estamos ahora mismo, que parece algo sistémico, en el que todos los bancos centrales abogan por bajadas de tipos, pues hemos visto como el franco suizo y la libra pues se han mantenido, ¿no? Aparte hay que tener en cuenta que los tipos de interés en Suiza son negativos y, si lo habéis visto en alguna ocasión, algunas entidades bancarias han llegado a negociar hipotecas a tipos negativos con sus clientes. Claro, clientes excepcionales con determinadas características y probablemente muchos más negocios o contratos vinculados con los bancos más allá de un préstamo hipotecario. Por otro lado, sí que tenemos la bajada de tipos del Banco Central de Canadá y la bajada de tipos de interés del Banco Central de Nueva Zelanda. Por lo tanto, repercusión en sus respectivas divisas, donde están perdiendo fuelle con respecto al resto de sus pares. Dicho esto, lo que tenemos ahora mismo es un revulsivo de negociación en el sector bancario. Si nos vamos al mapa de calor de las acciones europeas, podemos ver cómo, después de haber estado subiendo ayer y marcarlo siendo líderes en la sesión de ayer, pues ahora mismo los bancos españoles son los que en conjunto de media más caen. Bankia ayer se apuntó casi un 8% y hoy está cayendo un 1,77. Es lo que comentaba, la volatilidad que tiene una entidad como Bankia, por ejemplo, que es una entidad intervenida, pues y por el precio de la acción que tiene, pues cualquier movimiento que tenga solamente por el precio en términos relativos, pues tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo ahora mismo esta resaca. Podemos ver en general un signo mixto en Europa, donde parece, si podemos más o menos observar, que pudiera estar prevaleciendo el rojo en sectores de determinada importancia, sobre todo en petróleo, gas y consumibles fósiles. Por lo tanto, estamos viendo este pequeño repunte en el precio del crudo, que lo vamos a ver pues ahora mismo. Si nos vamos directamente a los gráficos o nos vamos en la parte izquierda, de las cotizaciones a las materias primas, pues podremos ver cómo el petróleo ahora mismo está cayendo un 1 y pico por ciento, un 1,37, y ya está negociándose por debajo de los $64 por barril. Los precios del petróleo subieron ayer un montón durante la jornada, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán pues reviviera, ¿no?, los temores de un conflicto militar en el Golfo, solo horas después de que Arabia Saudí y Estados Unidos parecieran calmar el riesgo de una guerra a corto plazo. Primero, a ninguna de estas dos potencias mundiales les interesa a Donald Trump por el tema de las elecciones y por el coste que esto supondría de cara a la galería, ¿no? Y aparte, pues porque en 2-3 semanas vista, en principio, el ministro de Energía de Arabia Saudí ha confirmado que volverían a cumplir con la producción que tenían antes de que se atacara con drones a sus refinerías. También es cierto que para mantener sus niveles de producción, mucho del petróleo que precisamente están embotellando, entre comillas, lo están importando para poder cubrir la demanda. Por lo tanto, esa estabilidad que estamos viendo ahora mismo en el petróleo, en el entorno de los $64 por barril, es lo que está impidiendo que recupere los niveles inferiores y cubra el gap que viene negociándose desde prácticamente del lunes al domingo. A esto es a lo que me refiero. Este hueco de aquí, vamos a verlo mejor así, este hueco de aquí, que todavía no ha cubierto,
en principio debería hacerlo, volver a niveles más estables, abaratar el precio del barril y, lógicamente, pues bueno, recuperar la estabilidad. Aparte de esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues los movimientos en Reino Unido. Básicamente desde, bueno, pues desde uno de los ministros británicos y el principal encargado para el tema del Brexit y de negociación con la Unión Europea, pues pide concretar un acuerdo antes de la fecha límite del 31 de octubre. Y han planteado la posibilidad de eliminar pues esa salvaguarda para el tema de la frontera irlandesa, que parece uno de los elementos clave por los cuales no se ha llegado antes a un acuerdo, ¿no? Los datos macro que tenemos hoy, después de haberse conocido esa bajada de tipos de interés de China, pues poquito más. Tenemos el dato del IPP de Alemania, ¿de acuerdo? Que si nos vamos aquí y ponemos todos los niveles, aquí lo tenemos, de hecho ya ha sido publicado. Ha sido peor que el esperado. Es la inflación de precios al productor. No es el IPC directamente de mercado, sino los precios a nivel, la inflación en la subida de los precios a nivel industrial. Como podéis ver en la descripción, pues bueno, parece que la previsión era que subiera un 0,6% respecto al mismo dato del año anterior. Es cierto que el año anterior el dato fue bastante bueno, del 1,1%. Sin embargo, los temores, y ya parece que hay una recesión técnica en Alemania, pues está dándonos pie a que las subidas de los precios son menores de lo previsto. Y si nos vamos ya directamente a los índices del precio del productor mes a mes, la expectativa era que solamente cayera un 0,2% respecto al valor anterior de una subida del 0,1% y el dato publicado ha sido de menos 0,5%. Es decir, estamos empezando a ver caídas en los precios alemanes, ¿no? Ligera deflación, algo que, bueno, pues contrarresta bastante una situación en la que, siendo la potencia industrial de Europa y el principal exportador de determinados bienes y bueno, sobre todo bienes industriales de consumo, pues el sector automotriz, y principalmente industrial, y del sector siderúrgico, pues estamos viendo como Alemania está viéndose muy perjudicado. Aparte de eso, ¿qué es lo que tenemos? Los préstamos netos del sector público de Reino Unido, que lo publicarán en el boletín trimestral, que aquí prácticamente es una pequeña rueda de prensa donde harán un pequeño comentario. Tenemos dos discursos, uno a las 2:15 del miembro Williams del FOM, es decir, de la Reserva Federal, y luego Rosengren de exactamente la misma institución, pues ya a las 4:30. Poquito más, es una jornada básicamente de resaca o de resarcimiento de las subidas que hubieron ayer. Hay que prestar muchísima atención a los vencimientos que llegaron ayer de madrugada, que quiere decir que hoy ya están empezando a negociarse los contratos del próximo trimestre en muchos de los instrumentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenéis posiciones en índices, si tenéis posiciones en materias primas como el petróleo, prestar atención, porque el concepto swap que tenéis en vuestras posiciones, tanto positivo como negativo, lo tenéis siempre publicado en la página web, ¿de acuerdo? Vosotros lo que recibís por correo electrónico, y esto es importante porque ahora yo tengo que, bueno, pues resolver algunas dudas con algunos clientes, y esto lo hago a modo de recordatorio. Lo que se os envía por correo son los swaps de las posiciones que tenéis a través de spot. Me explico. Si, por ejemplo, compráis níquel, compráis oro o vendéis plata, lo que estáis negociando es el spot, no es el contrato de futuro. Por eso sí que hay un coste swap diario, y la tabla que recibís es el porcentaje diario que se os aplica sobre el nominal de la posición. Pero el mismo concepto swap en la plataforma sirve para designar el ajuste contable del rollover de vuestras posiciones de contrato de futuros, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la posición del petróleo y le damos botón derecho, nueva orden, le damos aquí a información, ¿vale? Lo que estamos negociando es el contrato de futuro, ¿de acuerdo? Contract for Brent Crude Oil. Contract. Es un contrato de futuro. Aquí en punto swap aparece largo 0, corto 0. Por eso, cuando recibís la tabla, en esas dos líneas en concreto aparece 0. Pero el petróleo tiene un vencimiento, el contrato de futuro. Y si nos vamos a la página web, primero vamos a buscarlo, ¿vale? Nuestra oferta, información de cuentas, especificación de instrumentos, y nos vamos a tabla de rollovers,
podremos ver las fechas y los meses en los que se aplica un rollover en todos los instrumentos que son futuros, contratos de futuros. ¿De acuerdo? Si nos vamos aquí, de hecho, el petróleo y el gas natural, tanto el petróleo Brent como el Texas, tienen vencimiento mensual. Ayer 19 y ayer 19, el gas natural y el petróleo Brent se les ajustó el rollover. ¿Eso qué quiere decir? Y lo vamos a ver ahora mismo. En nuestra oferta, información de cuentas, información legal, noticias para traders, se os explica y se os detalla instrumento por instrumento. Primero, aquí tenemos dos que es la misma noticia, pero veremos que la fecha de publicación es diferente. ¿De acuerdo? Aquí está. Ayer a las 12:45 se os dio el cierre estimado que podría tener los contratos de futuro, ¿de acuerdo? Para el rollover. El ajuste estimado son de 107 puntos básicos en negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que para las posiciones largas, los que estéis comprados, se os va a hacer un ajuste negativo. ¿Por qué? Porque el nuevo contrato empieza cotizando por encima y en el beneficio bruto tenéis una ganancia inorgánica no propia de la subida del precio natural, sino por el cambio del precio del contrato de futuro. Entonces, vía swap, en el mismo concepto en el que se aplican los tipos de interés, el coste del interés, para los contratos de futuro lo que se hace es el rollover, nada más. Por supuesto, si tenéis una posición corta, el swap veréis que es positivo. Aquí luego ya a las 22:34 se os publica fehacientemente cuánto se va a aplicar. Por lo tanto, más 110 swap points for long position, es decir, se suma 1,10%, 1,1 dólar por contrato para las posiciones largas y se resta para las posiciones cortas. ¿De acuerdo? Entonces, prestar muchísima atención a eso. ¿Vale? El tema de los rollovers es un tema de que el inversor debe saber con qué está negociando. Es como saber cómo funciona un coche para conducirlo bien y no equivocarnos con un pedal o darle algo que nos pueda, por ejemplo, ocasionar un accidente. Pues con los instrumentos de inversión es exactamente igual. Si estamos operando con un producto que es de contado y hay un coste de financiación porque está apalancado, el swap es diario por el préstamo de ese apalancamiento, por las partes que el inversor no pone y que las pone el broker por él. Pero los contratos de futuros no tienen ningún tipo de coste swap porque el propio contrato subyacente ya tiene el apalancamiento. Nosotros lo que hacemos por el cliente para que no tenga que estar vendiendo el contrato que vence y comprando el contrato que entra en vigor, lo que se hace es el rollover, es un ajuste contable para que lo que gane o pierda en la posición bruta, importante el concepto, en el beneficio bruto, ajuste contablemente positivo o negativamente según si estamos largos o cortos y cómo haya sido ese cambio de contrato, vía swap ese cargo, que es un concepto, es un ajuste contable, no es que si aparece un swap negativo os estamos quitando dinero y si está el swap en positivo no os estamos pagando dinero, lo que estamos es ajustándoos contablemente la posición que tenéis en concreto, ¿de acuerdo? Importante, para que lo sepáis, a lo mejor yo no me explico bien o bueno, para que lo podáis ver en otra ocasión, si escribís en YouTube Rollover XTB, tenéis un vídeo de uno de mis compañeros que hace tiempo explica muy bien en qué consiste esto del rollover, cómo se aplica y por qué. ¿De acuerdo? Importantísimo saberlo. Poneros en contacto con cada uno de vuestros analistas para si tenéis alguna posición con un contrato de futuro y en concreto ayer tuvimos rollover en prácticamente todos los índices europeos y en el petróleo y el gas natural, pues lógicamente que sepáis que si aparece el swap negativo no se os está quitando dinero, se está ajustando contablemente la posición para que no os estéis beneficiando de ese cambio en los precios del futuro que vence con respecto al futuro que entra. ¿De acuerdo? Y por supuesto, si os estáis viendo perjudicados, pues en el swap positivo os va a aparecer, ¿vale? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, está claro que cuando el cliente se pone en contacto, el inversor, lo hace cuando el swap es negativo porque no entiende qué es lo que está pasando.
muy pocas veces nos hemos encontrado cuando un cliente o un inversor nos llama diciendo, oye, que tengo un swap positivo. Nadie lo hace, pero bueno, es importante saber estos cargos, ¿de acuerdo? Que no son cargos, son ajustes contables. Según la pregunta, ¿de acuerdo? Porque estamos en Morning Meeting y me gusta, bueno, pues dejarlo explicado. Estamos a viernes y me parece correcto, dada la situación de los vencimientos, pues explicarlo, ¿de acuerdo? Preguntan, para que nos entendamos, si estamos en largo, a la posición nos sube un beneficio irreal, que luego es el que se reajusta, efectivamente, pero que puede ser al revés. Si estamos en corto, la posición nos baja y estamos teniendo una pérdida irreal, que es lo que luego se reajusta positivamente con el swap. Correcto. ¿Vale? Entonces, podéis haceros una calculadora tremendamente sencilla, con una hoja de Excel. Solamente tenéis que saber este importe, que es en tanto por 1, por lo tanto, en tanto por 100 es 1.1, en el precio del petróleo es $1 con 10, ¿vale? Multiplicarlo por el lotaje que tenéis en la posición y multiplicarlo por el precio del lote completo. Me explico. El precio del lote completo son, para un lote completo, 905,29 euros, pero recordar que el petróleo cotiza en dólares, por lo tanto el ajuste tiene que también aplicársele el tipo de cambio correspondiente. Por lo tanto, hay que multiplicar el lotaje, que es el volumen, por el swap que nos están indicando, por el valor del PIB, por el tipo de cambio correspondiente, que en este caso lo que habría que hacer sería dividirlo. ¿De acuerdo? Vale. Poneros en contacto, ya os digo, con vuestros analistas para que lo podáis ver. Y básicamente es eso, lo que tenemos en el mercado hoy es prestar atención sobre todo al comportamiento del petróleo. Veremos correcciones hoy en la banca prácticamente generalizadas después de las grandes subidas de ayer. Apenas tenemos ningún tipo de dato macro de relevancia que ahora mismo pudiera tener impacto y, de hecho, dado que ya se ha publicado el dato más importante de Europa, que es el IPC industrial de Alemania, pues ya veremos descontada la cotización, por ejemplo, en el DAX alemán. Como referencia os lo voy a enseñar para que lo tengáis. Y mientras el contrato de futuro ha ido desinflándose durante toda la madrugada, al empezar a negociarse ha obtenido un revulsivo positivo, ha vuelto a corregir y prácticamente esta franja de color azul que yo tengo marcada es la primera hora de negociación, desde las 9 de la mañana hasta las 10, por lo que parece que la primera hora de la mañana ha tenido bastante volatilidad, apenas unos 30 puntos, no llega a 30 puntos de horquilla, ¿vale? Pero bueno, importante que estos momentos de negociación el DAX es bastante interesante. Muy bien, aparte de eso, espero que algunos de vosotros estuvierais ayer por la tarde en el seminario de las 5, lo tendréis en la biblioteca de medios de Método Trading. Espero que los que estuvisteis fuera de vuestro agrado, los que no y seáis clientes podéis disponer de ese vídeo para verlo en la biblioteca de Método Trading. Y nada, desde las 10 de la mañana tendréis la píldora de mercado, la apertura, que son apenas unos 3-4 minutos de seminario, y si queréis volver a ver el Morning Meeting, pues ya lógicamente esperar a que se publique también en la página web. Aparte de eso, la semana que viene muchos de vosotros ya habréis sido informados de los seminarios, ¿de acuerdo? Como siempre, la apertura de mercado encerrado, que os daré la píldora a las 10, el Morning Meeting todos los días a las 9:30 y a las 5 de la tarde el lunes seguiremos viendo cómo evolucionan los mercados después de la decisión de tipos de la FED del pasado miércoles. Por mi parte, nada más. Agradeceros vuestra asistencia. Nos vemos en próximos seminarios. Desearos muchísima suerte con vuestras inversiones. Buen fin de semana y hasta el lunes. Un saludo. Hasta luego.